Jesús, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. El problema de la representación de toda en general, no solo de la parte legislativa, del Ejecutivo, sino también de lo que ahora viviremos en el país, que es una suerte de tener en el poder público todas las ramas que llaman en el derecho constitucional electivas, que todas se elijan, va a meter en una nueva complicación como las sumadas a las que ya existen en nuestro país, porque tenemos también graves complicaciones en el territorio de la economía mexicana, la economía doméstica, que no se veían porque estaba en curso el proceso electoral y todos sus resultados y diferendos. Por eso pensamos que en realidad el problema a resolver es justamente darle un significado a esa representación, que es actuar con el mejor interés del público, para que se pueda garantizar que los gobiernos funcionen basados en los intereses de una sociedad y no los de una élite, los de un grupo, y con esa efectividad entonces sí se pueden promover reformas al Estado. Y el problema de ese modo se vuelve fácil de dilucidar si el diseño institucional que estamos definiendo está basado en instituciones que consigan que la sociedad controle a esos gobiernos, que justamente hoy estamos viviendo ese procedimiento, pero al revés. El gobierno está controlando a esas instituciones. Por eso tenemos un largo recorrido para lograr ese objetivo, a pesar de que únicamente muchos o pocos pensamos que hemos tenido un único régimen político. Se trata de construir normas que garanticen una verdadera representación política, porque por allí atraviesa toda la conformación, todo el oxígeno de lo que concebimos como el sistema político mexicano contemporáneo. Y hemos transitado lo mismo por diversas formas de Estado, desde el despotismo, la monarquía, incluso la democracia desaparecida ya para algunos, hasta lo que está en conformación, que es una forma de dictadura soberana, o de régimen autoritario, o de autocracia popular. Por ejemplo, en 2025 tenemos una serie de problemas enmarcadas en lo electoral, justo para ver cuál será la mecánica de gestionar un proceso judicial electoral que implica por sí mismo un laberinto para el propio oficialismo, y cómo cuajar ese despropósito en que convertir una rama que no tiene ninguna naturaleza de elegirse sea convertida precisamente en una rama que sí se elija, tener, digamos, un propósito en el fondo. Y en esa misma mecánica, como hemos dicho, desde el despotismo a nuestros días, se trata entonces de ir conformando ese régimen autoritario para que haya en el tiempo, en el largo plazo, la capacidad de perdurar. El problema siempre, como decimos, igual en economía, igual en política, debe haber una planeación, una programación y una presupuestación. En el caso del mundo de la política, la presupuestación, suponemos siempre, sea una hoja de ruta a seguir, lo cual justamente se ignora, o por lo menos no tiene claridad de cómo cuajar desde el punto de vista de la élite política en funciones, de cómo proceder con esta intención de la próxima rama judicial ya electoral, ya convertida en esa misma intención de que también se elijan esos cargos públicos. Veremos cómo se puede materializar en la jornada próxima de junio. Y en otras palabras, se trata de extender una élite política cuyo proyecto está en formación. Tampoco necesariamente los miembros del oficialismo saben cómo. Y los factores en los que se han auxiliado, por ejemplo, la economía general y las transferencias de efectivo, también ya están haciendo agua, porque si vemos los 2 primeros trimestres del actual sexenio de la presidencia mexicana a cargo de Claudia Sheinbaum, también ya tenemos graves problemas para dilucidarlo, porque ya hay una clara contracción, o como llaman los economistas, una forma de crecimiento negativo, y veremos si hacia la Semana Santa le podemos llamar o desaceleración o recesión. Y hay que esperar también el huracán que inicie la inauguración estadounidense con su nuevo gobierno y el factor Trump. Todo ello hará justamente una enorme revolución al entorno de lo que implican las finanzas públicas mexicanas y cómo hacer entonces esa misma mecánica realidad del reparto de efectivo,
que seguirá teniendo, eso sí, como víctimas principales a las personas y a las familias. El tiempo requiere, por tanto, de una estrategia, de una táctica para dilucidar cuáles son, primero la planeación y cuál entonces esa ruta a seguir. Lo que sí queda claro es que hay una narrativa nacionalista que se encontrará de frente con ese tren que implica el cambio de época o los tiempos violentos, como nos dicen una muy buena película de lo que implicará la presidencia, la segunda y última presidencia de Donald Trump. Se trata entonces de hacer en el oficialismo ya no el éxito ni una virtud, sino ocultar su propio fracaso. Creo que también hay que recordar, nos hace recordar por lo menos aquella idea de la patrulla perdida, de esos japoneses que nunca se enteraron que la guerra había terminado y que permanecieron por tanto ocultos, escondidos en el bosque. Y esos son justamente los miembros en el López Obradorismo. Los López Obradoristas son la patrulla perdida del siglo XXI mexicano en el laberinto actual en que nos hallamos, Teodoro.